noches. El paro descendió en Aragón en 13.000 personas durante 2014, aunque aumentó en 1.000 en el último trimestre del año. Son los últimos datos del paro de la encuesta de población activa. Los analizaremos con nuestros invitados. Hablaremos además de Luis Bárcenas. Hoy sale de prisión después de depositar una fianza de 200.000 euros. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan en mesa de redacción Emilio Lacambra, hostelero. Buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches. Carlos Aparicio, de UPyD. Buenas noches. Buenas noches. Y Lola Ester, periodista. Lola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar hablando del paro, de esos últimos datos de la encuesta de población activa. 13.000 parados menos en Aragón en el año 2014, aunque, como decíamos, el último trimestre del año sí que hubo un aumento de 1.000 personas desempleadas. Son los datos de Aragón que el gobierno valora positivamente y dice que van en la senda de la recuperación, que es completa e incontestable. ¿Cómo valoráis vosotros estos datos? Empezamos por ti, Carlos. Bueno, pues yo creo que en primer lugar hay que valorarlos muy positivamente. Yo creo que es verdad que por primera vez se crea empleo y eso creo que es bueno. Hay que reconocerlo que es bueno, rompe la tendencia. Hasta ahora el gobierno hablaba de que bajaba el paro, ahora estamos hablando de que se crea empleo. Si bien es cierto que todavía estamos por debajo del empleo que había antes de que el gobierno entrase en esta legislatura, por lo tanto yo creo que positivamente. Ahora había que analizar por qué, si realmente en nuestro punto de vista no es gracias al gobierno, incluso podríamos decir casi a pesar del gobierno. Yo creo que hay una serie de circunstancias que tienen que ver con Europa, con el Banco Central Europeo, con el descenso del petróleo y con la propia dinámica de la crisis, es decir, el ciclo de la crisis, es decir, que bueno, han pasado 7, 8 años desde el comienzo de la crisis. Lógicamente las familias tienen que renovar cosas, tienen que renovar coches, televisiones, las empresas tienen que renovar maquinaria y yo creo que también eso pues se nota también. En cualquier caso creo que es positivo. Lola, tu análisis. Cualquier dato es bueno, hay un hecho que es intangible y es que se está empezando a crear empleo y es verdad que casi medio millón de trabajadores más. Pero lejos, yo no sé, si no alabas estos datos parece que seas un cenizo, pero hay que tener en cuenta, en el caso concreto de Aragón, por ejemplo, que el paro en el último trimestre ha subido un 6,5%. Es decir, cuando ha bajado en toda España, en Aragón ha subido un porcentaje que es muy indeseable en un trimestre que es el último trimestre, que es precisamente pues, cuando comienza la temporada de esquí en el Pirineo, cuando la hostelería es una buena temporada pues porque la gente sale y utiliza mucho la hostelería, cuando empieza la época de rebajas en los
nos invita a hacer una reflexión fuera de los fuegos artificiales, que tampoco son fuegos, que son datos que hay que celebrar. Pero yo con esto, con el asunto del paro y del desempleo, y cuando veo la situación de mi entorno y de lo que no es mi entorno también, es decir, creo que hay que hacer una reflexión bastante más profunda y buscar un poco también las raíces del propio momento que estamos viviendo desde 2007, es decir, que es que no es de ahora mismo. El otro día de Fondo Monetario Internacional, cuando hacía unas previsiones para España del año próximo, diciendo que incluso puede crecer más de la propia previsión del gobierno español, decía que le preocupa mucho la situación del paro en España y que habría que tomar medidas concretas y muy determinantes. Por ejemplo, abaratar la contratación, ya que tenemos un empresario que nos podrá decir lo que es abaratar la contratación. Es decir, que eso es un paso para el Fondo Monetario Internacional importantísimo de cara a generar el empleo, porque al mismo tiempo, dentro de todos estos datos, en la Organización Internacional del Trabajo esta semana pasada precisamente decía que en España la situación de desempleo va a estar por encima del 20%, por un porcentaje muy elevado en los próximos 10 años, porque los jóvenes no van a tener trabajo. Es decir, está envejeciendo la población, pero los jóvenes no tienen trabajo. Entonces, es decir, organismos tan serios como es la Organización Internacional nos está dando un montón de señales que aquí, a la hora de celebrar los datos, que creo que hay que celebrarlos, no hay que dejar de reflexionar y de estudiar los datos que nos vienen diciendo que cuidado, que aquí la gente joven no tiene trabajo, que la próxima generación no va a tener trabajo, y que cuanto más se deteriora el mercado del trabajo juvenil, más se deterioran las actitudes para trabajar de los jóvenes, con lo cual vamos a ser un poco serios y a tomar estas cosas en consideración, entrando por ese principio de abaratar la contratación, que no sé exactamente qué quiere decir, Emilio. Sí, yo siempre digo que el empresario contrata, y lo digo por propia experiencia, he sido empresario toda la vida. El empresario contrata cuando hay trabajo. Es decir, por más que estimulen o por más que te rebajen impuestos, contratas cuando hay trabajo. Y voy a hacer una reflexión de mi empresa. En mi empresa, el año pasado se han jubilado 2 personas que tenían un contrato a tiempo completo e indefinido. Se han jubilado y lo he repuesto con 2 personas, una 20 horas a la semana y otra con 28 horas a la semana. Con una está temporal, es decir, está 6 meses, yo creo que terminaré contratándola indefinidamente porque no me gusta tener
cuando dan las cifras del aumento de las plazas o los puestos de trabajo que se han creado, hay que analizar también en qué condiciones se están creando esos puestos de trabajo. Y estoy contando una cosa mía personal, pero yo sé que se están contratando. Por ejemplo, estos días apareció en Facebook una información, yo no sé si es verdad o no, que ofrecieron un trabajo para una empresa yo creo que era comercio, dependiente o algo así, 9 horas 9 horas diarias por 7 días a la semana, 500 euros. Yo no sé si la habéis leído, esa información en Facebook. Bueno, yo eso, cuando sale eso, la COE no tenía que ir a la inspección, sino la COE crear un código deontológico para que si un empresario ofrece esas condiciones de trabajo, irá por él, pero no trabajo, sino la propia COE, las propias organizaciones empresariales tienen que ir a por ese tío, porque ese es un canalla que hay que echarlo de la profesión. Quiero decir, porque está compitiendo deslealmente con el resto de empresas. Si yo a un trabajador mío que trabaja 20 horas lo contrato por 650 euros al mes y trabaja las 20 horas a la semana y cobra 640, 650 más o menos, si este canalla contrata a una persona no es por 62 horas a la semana y le paga 500 euros, hay que ir a por él, y cerrarle la empresa. Es decir, no puede vivir una empresa a costa de joder a un trabajador y joder a sus compañeros de profesión. Es preocupante también la degradación de las condiciones, ¿no? Además, coincido con lo que dice Emilio. Nosotros, de hecho, proponemos el contrato único indefinido, salvo casos especiales, por supuesto, y sectores especiales y temporadas especiales, pero creemos que eso sería una buena solución, porque realmente yo creo que hay dos aspectos. Uno es que sucede cuando alguien se queda sin empleo, y creo que ahí estaremos de acuerdo en que hay menos gente protegida a día de hoy de lo que había al inicio de la legislatura. Hay además 1.700.000 familias en hogares en los que todos sus miembros están en paro, tienen menos protección, y eso creo que es un aspecto que hay que mirárselo. Y otro realmente luego es el tipo de trabajo que se está creando, y como decía Emilio, lo que sucede ahora en muchas ocasiones es que donde antes había un contrato fijo indefinido de una persona que estaba 40 horas, ahora hay dos que en realidad no llegan ni a 40 horas, porque el otro día salió otro dato en el que el número de horas trabajadas ha descendido muchísimo, el número total de horas. Claro, si yo
yo tengo un trabajador que está a 40 horas, ahora este lo quito, pongo a 2, pero a uno le pongo 15 y a otras 15 y a otro 15, si tengo 2 empleados trabajando, habrá 2 menos en el paro, pero el número de horas son menos. Y luego habrá que ver también, como decía Emilio, lo que se está pagando. Y en fin, todos conocemos casos de gente que está muy cualificada, además, que está haciendo trabajos por debajo de su cualificación y que además está cobrando unos salarios realmente que habría que mirarlo, porque hay gente que no llega a final de mes ya trabajando, es decir, entonces hemos creado otro problema. Hemos Este es acuñado el el gran término problema. pobreza laboral. Sí, Es este que es todo el el mundo gran que trabaja problema. no gana dinero. Es que este es el gran fracaso. Yo creo que el gran fracaso de España, digamos, de la democracia española, es precisamente uno de ellos, es esto, es que no hemos conseguido realmente ser un país normal en cuanto a paro. Mientras nosotros ahora estamos hablando del 23 y pico por ciento de paro ahora, y decía Lola, lo que decía la OIT es que a final de 2019 habrá el 21,7%, es decir, en 2010 estábamos en el 20,4%, es decir, que estamos hablando de unas cifras muy preocupantes y yo creo que el gobierno, en este caso el gobierno, no ha tomado las medidas oportunas y nos venden una bajada ligerísima, insignificante y irrisoria, pues como algo realmente espectacular. Y hombre, es bueno, nos felicitamos por ello, pero desde luego es muy preocupante que ahora haya más parados que cuando empezó la legislatura y menos empleos. Hay 250.000 empleos menos que cuando empezó la legislatura del gobierno del PP y 200.000 personas más en desempleo. Dentro de esta situación todavía nos podemos decir, soltar algunas alabanzas al propio sistema nuestro, porque los mini-jobs que se los inventa Merkel, pues precisamente para soltar lastre en el asunto del desempleo. En Alemania la gente que trabaja efectivamente por unas horas, los mini-jobs están a la orden del día y desde luego hay gente que tiene 3 y 4 trabajos para poder llevar un poquito de dinero a casa. Son los salarios de 400 euros casi establecidos al mes, 400 euros. Porque en el momento que llegas a 400, sí, hasta 450, no tienes la obligación de pagarte el seguro en la empresa. Con lo cual te pagan los 400 euros y tú tienes que asumir parte de tu seguro, que creo que es hasta un 80%. Es decir, que luego está la trampa esta, que aquí en el momento esa trampa no existe. Creo que todavía aquí los seguros no los tienes que pagar, los debe pagar el trabajador. Del 8 o 9% de desempleo que hay en Alemania al 23%. No, pero bien, pero que no quiero es decir, todo minillo. sí, quiero decir, no, hay muchísimo, hay muchísimo trabajo muy pequeño y muy mal pagado, cuidado. Pero es que encima digo, la trampa esta de si no llegas a 450, te vas a pagar tú una buena parte del seguro. Apuntaba ese nuevo
empresario, en mi caso, por ejemplo, contrata a una persona 20 horas y yo solo digo, es decir, contratas 20 horas porque no hay trabajo para más, es decir, está cubriendo las fiestas semanales de un camarero que trabaja 40 horas a la semana y refuerza la plantilla sábado y domingo, que es cuando hay trabajo. Pero que yo, desde mi punto de vista empresarial, yo digo que despedir trabajadores me parece una aberración para el sector en el que yo trabajo, es decir, el sector servicios. Sí, si yo mando al paro a algún trabajador y es la solución más fácil para equilibrar un presupuesto en una empresa, es decir, cuando tienes que reducir gastos porque no hay venta, lo más sencillo es decir, un trabajador te supone pues reducir pues 20 y tantos mil euros al año, ¿no? Pero no es solución, porque al final lo que estás perdiendo son clientes. Es decir, si todos los empresarios empezamos a mandar a gente al paro porque no tenemos trabajo, pues estamos machacándonos a nosotros mismos. Por eso yo digo, el Estado tiene que propiciar otras políticas, y las políticas que han propiciado hasta ahora, es decir, se han equivocado rotundamente en Europa con la política de austeridad, que es lo que hay que criticar. Se han equivocado absolutamente, no han llevado a Europa a la ruina, y a España especialmente. Yo pienso que España tiene tiene 1.700.000 de paro endémico, que lo vamos a que bueno, todas las sociedades desarrolladas saben que tienen ahí un paro endémico, que bueno, ahí se refugian pues de todo, ¿no? Pero claro, estamos en unas cifras de paro terribles, pero repito, los canallas que están gobernando en Bruselas, y utilizo el adjetivo de canalla porque lo creo, es decir, Juncker es un delincuente fiscal, un delincuente, ¿eh? La política que están haciendo de austeridad, o sea, están destrozando a las clases populares en Europa, y mientras no cambien esa política, nos conducen a la catástrofe a todos los ¿Qué países. políticas, qué medidas habría que poner sobre la mesa para crear empleo rápidamente y en buenas condiciones? Bueno, nosotros, yo creo que ante esto, yo antes he hablado de que hay unas políticas paliativas, es decir, que sucede cuando alguien se queda en empleo, y por supuesto yo creo que hay que mejorar la protección y ampliarla, es decir, no olvidemos que ha descendido muchísimo las personas que tienen algún tipo de ingresos, o sea, que se quedan en paro y ya agotan todo y después ya no tienen nada. Entonces eso, ahora están menos protegidas que antes. Y por otro lado, nosotros planteamos el contrato único indefinido, que a la empresa y al trabajador le daría una cierta estabilidad, es decir, y además le daría fidelidad con la empresa, habría posibilidad de formación, es decir, es lo que sucede
productividad en Europa, estamos hablando del año 96, 93, y también teníamos unas tasas de empleo muy por encima de las europeas. Simplemente ha habido un periodo en el del boom inmobiliario en el que hemos estado a unos niveles europeos, incluso creíamos más empleo que en Europa, pero el problema de empleo, entonces yo creo que habría que tocar varios aspectos. Uno de ellos también sería, y no sé si Emilio puede estar de acuerdo, el tema de los sindicales, el tema de todo lo que es los sindicatos. Algo tendremos que hablar de ello también, ¿no? Emilio, el profesor Vicente Navarro, hace ya un montón de años, que dice que el nivel de funcionarios que tiene la administración española está casi por la mitad de lo que tienen de funcionarios en Francia, en Alemania, en Italia, en Inglaterra. Está por la mitad, es decir, todavía siguen pidiendo, aquí oyes voces, de que hay que reestructurar, hay que reducir más lo que es el Estado, la estructura del Estado. A mí eso me parece, los que lo dicen, digo, estos son unos tíos, primero una cuadrilla ignorante, y luego ya pienso que son una cuadrilla canallas. Cuando piden eso, que todavía adelgazar más el Estado, es decir, me parece una barbaridad. Cuando, repito, España en estos momentos me parece que tiene un nivel de 9 funcionarios públicos por cada, me parece que son 10.000 o 100.000 ciudadanos, mientras que en Francia, en Alemania, Italia e Inglaterra están por los 15-16 funcionarios, con lo cual, es decir, ya se habló cuando empezó la crisis de crear guarderías infantiles para la gente trabajadora, para los hijos de los trabajadores, que se podría haber dado empleo público. Ahora mismo, y vamos a tocar ese tema con el tema de la sanidad, es decir, en la sanidad hay un campo para crear puestos de trabajo, pero a mansalva, porque realmente es deficitaria. En estos momentos es vergonzante, ¿no? Pero bueno. Lola, yo ojalá tuviera alguna fórmula para crear empleo, Dios mío. Sí, pero cuando la empresa privada no crea empleo, es la administración la que debe. Sí, pero claro, si está atada por la política de austeridad, claro, es una ruina. Da la impresión de que solo se ha estudiado empleo en la construcción, en la industria, no se ha estudiado empleo en sectores tan imprescindibles como la sanidad, la educación, las fuerzas de seguridad, la judicatura. Son nidos de empleo donde, vamos, falta muchísima mano de obra, ¿no? Entonces, bueno, pero al mismo tiempo, es decir, estamos manteniendo una estructura, cuando hablamos de que estamos saliendo de la crisis, del crecimiento, etcétera, cómo funciona
si el funcionariado tal como lo entendemos, porque se ha adelgazado muchísimo en lo que es la burocracia de ese funcionario que entendemos dentro de la burocracia, pero sobre todo se ha destruido muchísimo pero se ha aumentado, por ejemplo, toda la estructura política, toda, exacto. Se mantienen las diputaciones, se mantiene aquí en Aragón el tema de las comarcas con funcionarios. Bueno, vamos a dejar ese tema porque entonces pasamos la mano a Carlos y no acabamos. Vamos a cambiar de tema, si os parece. Hablamos ahora de otra noticia que ha llenado los informativos en el día de hoy, la salida de la cárcel de Luis Bárcenas tras depositar una fianza de 200.000 euros. ¿Qué os parece esta salida, Carlos? Empezamos por ti. Bueno, pues yo creo que estamos todos un poco espantados, ¿no? Es decir, yo creo que lo que tendríamos que estar viendo es a Bárcenas, pero entrando en los juzgados. Yo creo que realmente lo que esperamos los ciudadanos es que haya juicios, es decir, porque no que pueda salir de la cárcel. De hecho, todavía no se han cumplido los 2 años legales que podía permanecer. No entiendo por qué lo sacan y desde luego poner una fianza de 200.000 euros a una persona que tiene embargados 45 millones de euros más luego propiedades aquí en España es irrisorio. Es decir, yo creo que estamos asistiendo a un espectáculo lamentable. Realmente es muy preocupante que Bárcenas salga, porque realmente nos perjudica a todos. Es decir, es verdad que el más afectado es el Partido Popular, sin duda alguna, y además se lo merece. Pero esto, como país, nos perjudica. Cuando alguien ve que una persona que ha hecho lo que ha hecho, presuntamente ha hecho lo que ha hecho, y que los jueces dicen pues que hay caja B en el Partido Popular, etcétera, sale a la calle, realmente piensan que nuestra justicia pues realmente es de risa, ¿no? Y luego no nos olvidemos, yo creo que el problema del Partido Popular no es Bárcenas, el problema del Partido Popular es su tesorería, porque aquí estamos hablando de Bárcenas, pero no nos olvidemos que hay 4 tesoreros imputados, 4, es decir, imaginemos que en cualquier empresa pues casualmente uno, el director, pues lo pillan en algo y bueno, pues comete un delito. Pero claro, cuando ya es repetidamente siempre el director en el mismo puesto, hombre, pues algo falla o no falla. Es decir, porque ahí es lo que hay que ver. Y yo creo que el Bárcenas, el Sanchís, el Naseiro, la Puerta, todos estos tesoreros que están imputados, insisto, los 4 desde Manuel Fraga, todos los tesoreros del PP están imputados. Hombre, pues algo pasa desde luego en la tesorería, se lo tendrán que hacer mirar, y desde luego me parece una falta de respeto a los ciudadanos y a los votantes, especialmente del Partido Popular, solventar esto diciendo que ellos no tienen nada que ver. Hombre, yo creo que hace falta una explicación y asumir unas responsabilidades
insisto, las jurídicas, las judiciales ya las veremos cuando haya juicio, que ojalá sea pronto. Pero las políticas, nadie ha asumido nada. Hombre, yo creo que esto no puede ser. Lola. Estabas hablando de los tesoreros del Partido Popular. Dentro de los 41 imputados de la trama Gürtel están los 3 últimos tesoreros del Partido Popular. Y el otro tesorero que nos queda, el señor Naseiro, no se le llegó a imputar nunca porque el juez no admitió como prueba unas conversaciones que le grabaron por teléfono donde le implicaban hasta aquí. Y no se admitió, decir que estaríamos hablando de todos los tesoreros del Partido Popular implicados en asuntos de estos. Y es verdad, me parece escandaloso. Creo que tanto la judicatura como la política están dando un espectáculo obsceno. O sea, es de vergüenza ajena. Yo creo que la gente normal, y ya no solo estamos cabreados, es que tiene una impotencia absoluta a ver que un señor efectivamente antes de los 2 años sale a la calle, pero sobre todo yo, mis sensaciones hasta donde a mí me alcanza es que este señor va a estar en el país 3 días. Tengo la sensación, ¿no? Porque ya por pensar no tiene ningún sentido que lo liberen por 200.000 euros, que es decir, que se ha dicho el participante de la colecta, esto es caldería para la familia. Bueno, yo veo las televisiones a la señora yendo y viniendo, y la señora cuando va a la cárcel a ver a su marido es que no lleva debajo del pelo, no lleva menos de 6.000 euros vestida. Es que es una cosa escandalosa. Que no llegaba, que no tenía dinero. No llegará, pero en fin, quienes entendemos un poquito de ropas y de modas, te puedo asegurar que esa señora lleva puestos encima 12.000 euros todos los días. Es que es una pasada como vestida. Entonces, a mí eso me resulta tan obsceno como todo lo demás. Bueno, es igual. Yo tengo la sensación, de verdad, hoy lo escribía, que puede estar esquillando las cosas pasado mañana, porque ¿quién va a controlar a este señor que no se escape del país? O sea, que tiene todo el dinero embargado. ¿Quién ha dicho que está todo el dinero embargado? Está embargado una cuenta en Suiza. Pero es que este señor, hasta que lo detuvieron, ya los viajes que hizo yendo y viniendo, desde Panamá hasta las cosas pasando por 20.000 sitios. El señor puede tener 20.000 cestas con dinero por todos los sitios, porque además yo estoy segura que todo el dinero no es suyo, el dinero es de otros también, ¿no? Y los otros son los que probablemente están allí un poco ahora temblando de a ver qué pasa, sobre todo se va de lengua. Entonces, como a nadie le interesa que este señor se vaya de lengua, primero tampoco es muy creíble, no tienes pruebas. ¿Cómo se pueden aportar pruebas cuando tienes todo el dinero efectivo en negro y fuera? Muy difícil. Por eso yo tengo la sensación de que este señor, alguien a la vista gorda, lo dejarán marchar, y aquí paz y después gloria. Y si no, en fin, si me equivoco, ojalá me equivoco, me lo recordáis, pero en fin, tengo la sensación de que va a durar como el agua en una cesta. Suscribiendo todo lo que habéis dicho los dos,
la actitud del PP, Rafael Hernando ayer, saliendo diciendo que No sé, es bueno, ajeno. este tema es ajeno a decir y decirle, pero tú canalla, vamos a ver, si es tu tesorero, si tu tesorero ha tenido que dar cuenta al secretario general del partido y al presidente, les ha tenido que dar cuenta de todos los movimientos, y aún en el supuesto de que fuera un ladrón, que yo no creo. Bárcenas, el dinero que tiene en Suiza son las cuentas B del PP, son las cuentas B del PP lo que le han descubierto en Suiza. Pero aun suponiendo que no, lo inmediato es que el secretario y el presidente del partido, por negligencia, por incompetencia, por idiotez, porque son un desastre, de dimitir inmediatamente. Porque es decir, es tu brazo derecho, el tesorero de un partido o el contable de una empresa, es el brazo derecho de la dirección de la empresa. Es decir, ningún contable puede robar, pero si lo trincan, vamos, el director, el consejo de administración se encargará de cargarse al director inmediatamente al consejero delegado. Pero Por es que, tanto, Emilio, la Fiscalía ha dicho, había una caja B en el partido y el partido se lucró ya lo de la caja B. Entonces, lo decía la Fiscalía, no lo decimos. sí, pues por eso digo que lo que a mí desde luego me grita hasta grados insospechados es la actitud del PP de decir, como si no fuera con ellos, es decir, pero hombre, habéis robado vosotros, es decir, habéis dado la bendición a este tiparraco que ha trincado 40 y tantos millones. Ya no está en el partido, ya le echamos, y mi teoría es que hay que ser muy chorizo, pero muy chorizo para que te echen del Partido Popular, porque es al único que han echado. Sí, Pues, sí. No, pero es que, el nivel, Hombre, claro, si los papeles de Bárcenas son verdad, es decir, difícilmente lo van a echar porque son los que han trincado los sobres que negociaba Bárcenas. Es decir, Bárcenas, si es verdad, los papeles, Bárcenas cobraba dinero de comisiones, por otra parte, eso que ha salido en la prensa, que altruistamente empresarios daban dinero al PP, al señor Bárcenas, sin contrapartida, vamos, no se lo cree ni Mahoma, es decir, no se lo cree ni Mahoma, es decir, yo en mi casa invito a una botella de cava a un cliente que es bueno o a un amigo, porque sé que va a volver, pero gratuitamente a cualquiera que venga por la buena, pues no le invito, le trato de atenderlo lo mejor que sé y punto. Pero toda esa pasta gansa que han puesto los florentinos, los zafiros, los no sé qué, toda esa pasta gansa que han puesto, hombre, que no nos vengan con la tontería de que la han puesto altruistamente porque están de acuerdo con la política conservadora. Joder, si les han apoyado también a los partidos, a otros partidos que han gobernado, hombre,
Sí, esas mismas empresas. además tú decías que es decir, te puede pasar una vez, pero claro, cuando te pasa repetidas veces, es decir, es que no sé, quiero decir que Bárcenas bien, pero los demás, o sea, en fin. Y luego hay una cosa que, a propósito de lo que decía Emilio, muy importante, y esto yo creo que los ciudadanos deben de ser conscientes, es decir, porque claro, cuando hablamos de que había una caja B, dos cosas. Primero, el Partido Popular es responsable, todo el Partido Popular, porque se beneficia todo el Partido Popular. Lo digo porque aquí en Aragón son muy dados los del Partido Popular, es decir, aquí no tenemos corrupción. Ojo, que se está hablando de que había una caja B en la que deduzco que luego se aprovechaba para campañas, para mítines, para todo el Partido Popular, no para el Partido Popular de Madrid, sino para todo el Partido Popular. Todas esas convenciones, todos esos mítines de fines de semana, todo eso que los demás no podemos permitirnos, pues de algún sitio salía. Y por otra parte, el ciudadano tiene que ser consciente de que cuando hay una caja B es porque alguien, como dice Emilio, tenía algún tipo de interés. Y eso quiere decir que alguien ha pagado de menos o ha concurrido en unas circunstancias beneficiosas, de superioridad frente a otros. Es decir, que algo nos ha costado a todos más caro, por decirlo de una manera. O alguien ha concurrido, digamos, con ventajas sobre otros, con lo cual ha perjudicado a otros. O que alguien ha rendido cuentas a Hacienda, Claro. por consiguiente es un delincuente fiscal. Y las obras que se han hecho en los pueblos de alrededor de Madrid, quiero decir, las comisiones que le dan a la Montiguilla, al otro y al otro, esas comisiones las metían de sobrecoste en la obra pública, por lo tanto lo pagamos por el país. Dejamos aquí, Una cuadrilla de ladrones. dejamos aquí el debate, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos vamos, tendremos más tiempo